Advertencia. Esta grabación contiene datos que podrían no ser del todo exactos o correctos. El objetivo es llevar al espectador a aprender, pero sobre todo a estimular su pensamiento crítico y sacarlo de lo que llamamos en este canal como el ciclo del borrego. La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado y la imaginación circunda el mundo. Albert Einstein. Les quería contar, este es el primer streaming que hago, ¿no? Por lo tanto, les voy a contar tal cual de qué va, tal cual qué voy a hacer en cada uno de estos streamings. Va a haber días en los que solamente hable yo, va a haber otros días en que voy a traer invitados, pero todo va a ser sobre sonido, ¿ok? Absolutamente todo va a ser de sonido. Va a ser ciencia del sonido, arte del sonido, o sea, música, producción musical, producción de audio para cine, o sea, todo lo que tenga que ver con sonido y audio, de eso vamos a hablar en este streaming. Vamos a empezar con algo sencillo, pero a la vez complejo para algunos, que es qué es el sonido, ¿no? Pues miren, el sonido muchas veces cuando, no sé, lo estudiamos en secundaria o incluso en la prepa, a veces si nos enseñan física y todo esto, pues muchas veces lo imaginamos como una ondita haciendo esto en el aire y como que incluso muchas personas dibujan el sonido como si fueran ondas, pero digamos como heces que rodean al objeto, ¿no? Y pues mucho tiempo yo antes de estudiar ingeniería en audio pensaba que eso era el sonido, ¿no? Que el sonido era simplemente como, como que se reproducía en forma de hilos. Así lo pensaba antes, ¿no? Por eso se me hizo tan interesante que empezara así el streaming con qué es el sonido, porque para empezar, si voy a hablar de sonido durante toda esta, digamos, temporada o como se llame, pues evidentemente tengo que explicar qué es el sonido y incluso desde mi perspectiva, ¿no? Porque aunque ya es algo súper estudiado de la física y todo, pues yo también tengo mi perspectiva de qué es el sonido. Entonces, bueno, el sonido se divide básicamente en tres cosas: tono, timbre y la intensidad. Entonces, ¿qué hace el sonido? Pues bueno, el sonido es una característica que se forma por un impulso físico, es decir, un estímulo físico que hace que todas las partículas vibren, ¿no? Todas las partículas se muevan. Entonces, por ejemplo, si yo aplaudo, lo que está sonando no son como tal mis manos, ¿no? Sino el choque de mis manos que se distribuye en el aire. Entonces, bueno, eso se podría decir que es de cierta forma el sonido. Pero ahora, ¿cómo se distribuye, no? Como decía, está el timbre, está el tono y está la intensidad, que es, el tono es tal cual, digamos, qué tan agudo, qué tan grave suena. Mientras más agudo es una frecuencia más rápida, es decir, va a vibrar más rápido. Mientras más grave va a vibrar más lento. Entonces ese es básicamente el tono. Luego el timbre es el conjunto de tonos, el conjunto de armónicos, ahorita explico qué es un armónico, que conforma un sonido, ¿no? Es decir, el timbre caracteriza qué es un violín, qué es un piano, qué es un tambor, qué es cada cosa que suena, ¿no? Después, la intensidad. La intensidad, pues, es el volumen, lo que conocemos como volumen, que no sé por qué o quién en qué momento le llamaron volumen, pero realmente es qué tan fuerte suena, ¿no? Entonces esas tres cosas conforman qué es el sonido. Ahora, armónicos, lo que dice que en los armónicos. Esto está muy cabrón, ya vamos a empezar a partir de ahora con los temas densos de sonido. El timbre, que le da la característica al sonido, que está hecho de armónicos, es como si fuera la huella digital, los armónicos. Es decir, no hay ningún timbre que se parezca entre sí. Si tú compras un violín de una marca, aunque sea una réplica de otro violín, va a sonar diferente al primero o al segundo, al que sea, ¿no? O sea, todo tiene su huella digital, que son los armónicos. Entonces, ¿qué pasa? Estas huellas digitales, que son los armónicos, se les llama tono puro, ¿no? El tono puro es un sonido que es como un pitido, un pip, o sea, eso es un tono puro, ¿no? Bueno, con mi voz no, porque ya tiene otros armónicos, pero ese es un tono puro. Ahora, imagínense que un sonido, un timbre, está conformado por miles y miles infinitos de armónicos, ¿no? O sea, miles de estos tonos que conforman ya el timbre, o sea, el sonido como tal. Los armónicos, al ser tonos puros, pues imagínense que mi voz, su sonido fundamental son 110 Hz, supongamos, ¿no? Pero ¿qué pasa?
Mi voz tiene 110 Hz, tiene 220 Hz, tiene 440 Hz. Normalmente se va así por múltiplos, ¿no? Pero también hay subarmónicos y cosas así que hay dentro del sonido. Eso es un reflejo de cómo cada quien está hecho diferente o cada cosa está hecha diferente. O sea, una medida mínima que cambie y absolutamente todo el timbre cambia. Si yo aprieto la garganta, si yo me pongo ronco, lo que sea, cambia completamente el timbre porque cambia una propiedad de mi cuerpo, ¿no? Vámonos a lo filosófico, ahora sí. ¿De dónde viene el sonido? Piénsenlo. Sí, o sea, existió el universo, generó el cosmos, todo. ¿En qué momento existió el sonido? ¿En qué momento existió todo? Hay muchas creencias, incluso en la física, que lo primero que existió fue el sonido. Creo que viene de las creencias hindúes o por ahí va, no me acuerdo. De ahí viene el Om, todo esto. Pero el sonido pudo haber sido lo primero que existió, debido a que el sonido no es como tal lo que escuchamos. O sea, el sonido, pues sí, obviamente lo que escuchamos, pero más allá de lo que escuchamos, todo lo que genera movimiento, absolutamente todo, es sonido. Yo tengo una teoría de que en el espacio exterior hay sonido, pero no un sonido que podamos percibir. O sea, no un sonido, o sea, no una gaviota en el espacio que suene, sino al haber un choque, o una explosión más bien, que se va expandiendo, claramente es una onda expansiva, o sea, es una onda física, material, mecánica, perdón, una onda mecánica, nada más que a nivel planetario, claramente no lo vamos a escuchar. O sea, si tú vas de aquí a la luna, obviamente no vas a escuchar nada en el espacio vacío, pero no quiere decir que no haya sonido atravesándote en ese momento. O sea, desde el momento que explotó todo, se genera una onda expansiva mecánica, porque pues son materiales, son planetas y estrellas que tienen densidad, que al estallar, pues tal cual es un sonido gigantesco, es un sonido súper grave, evidentemente, que pues no escuchamos para nada y se sigue distribuyendo por el universo, si es que el universo sigue expandiendo, ¿no? Entonces, desde ahí está el sonido, desde el momento que se originó el universo, pudo haber sido lo primero que existió, porque bueno, o sea, es que van de la mano, no es que primero es la acción y luego el sonido, es que van de la mano, la acción es junto con el sonido. Si yo golpeo la mesa, no es que golpeo la mesa y luego suena, es que mientras golpeo la mesa suena, lo que pasa es que el sonido tiene una velocidad que tarda en llegar a mis oídos. Pues imagínense, ¿no? Ahora, siendo algo tan importante el sonido, ¿por qué no le damos la prioridad? ¿Por qué no, si literal está desde el origen del universo, por qué lo vemos como algo sencillo? Pues claramente esto viene de la normalidad, ¿no? O sea, nacemos, ya escuchamos, nacemos, ya vemos, nacemos, ya sentimos, y todo lo vemos normal. Decimos, no, pues ¿el sonido qué, no? O la vista qué, ¿no? O perdemos el oído y pensamos, no, pues nada más perdimos un sentido. Prefiero perder el oído que la vista, ¿no? Muchos dicen. No sé, o sea, sinceramente, creo que devaluamos demasiado lo que es el sonido. Creo que el sonido es de lo más importante de la existencia, literalmente, no, o sea, no para el ser humano, sino para la existencia misma. El sonido solo es una forma de expresarse del movimiento, es una forma de percibir el movimiento en todo, ¿no? Pero no es solo lo que percibimos, o sea, bueno, que también ahí hay un debate, ¿no? O sea, hay gente que dice que el sonido solamente es lo que escuchamos y hay gente que dice, no, el sonido es en general las ondas mecánicas. Bueno, físicamente hablando, el sonido sí son ondas mecánicas, ¿no? Si hablas de temas más filosóficos, pues el sonido es lo que escuchamos, más allá pues no existe el sonido, ¿no? Entonces también está otro concepto que es, no polémica, pero un debate, que es si existe el silencio o no existe el silencio. Pues sinceramente, yo creo que no existe el silencio. O sea, ni siquiera en ninguno de de las dos definiciones, ni la física ni la humana. ¿Por qué? Porque el silencio tendría que ser literal ausencia de sonido. O sea, que no haya movimiento. Que no haya nada, nada, nada que pueda tener, pues, una onda. O sea, nada que vibre. Eso es imposible. Eso es imposible. O sea, del ser humano, de si escucho o no, es imposible estar en silencio, a menos que seas sordo. Si, por ejemplo, vas al espacio, ¿no? O si, por ejemplo, estás en una cámara anecoica, que son estas cámaras donde no se escucha nada. Porque si estás en completo silencio externo,
escuchas tu propio cuerpo, escuchas tus latidos, escuchas pues tu saliva pasando, escuchas... Es más, si se tapan los oídos mientras hablan, mientras no hacen nada, van a escuchar algo, van a escuchar el flujo de su sangre, van a escuchar algo, ¿no? El silencio, según yo, no existe. Es imposible que haya silencio. Ok. Entonces, tenemos esto que es tan importante, ¿no? Si el sonido empezó desde el inicio, entonces ¿por qué lo devaluamos tanto? Si el sonido es una percepción, o sea, es un estado de percepción, quiere decir que solamente es una forma en la que percibimos la realidad. En la naturaleza, en la realidad del sonido, nosotros lo percibimos así. O sea, escuchamos voz, escuchamos pájaros, escuchamos lo que sea, pero en la realidad no es así. O sea, en la realidad solo es movimiento desplazándose en el espacio entre materia. Una trompeta suena, yo lo escucho como trompeta porque soy un ser humano, o un perro lo escucha como trompeta porque tiene tímpano, no sé. Y no sabemos si escuchan igual que nosotros, pero ese es el sonido para nosotros. Pero lo que es el sonido en la realidad, o sea, el sonido fuera de la percepción, es movimiento. Aunque estés sordo, puedes sentir las vibraciones. ¿Me explico? O sea, aunque estés sordo, si tú tocas una bocina, puedes detectar ese sonido, sentir que vibra. Beethoven lo que hacía, al ser sordo, es que él se ponía un resonador atrás de la cabeza, o sea, un como reflector, y tocaba, y no escuchaba nada, obviamente, pero sentía las vibraciones y así podía saber qué nota estaba tocando. Esa es otra forma de percibir el sonido, por ejemplo. No, o sea, se podría decir que Beethoven no era sordo como tal, ¿no? Bueno, sí era, pero me refiero a que podría decirse que sí escuchaba, de cierta forma. Entonces, solamente es una percepción. Y eso, pues, ¿qué nos dice? Que la luz es lo mismo, es una percepción únicamente. Pero todo, el conjunto de existencia de la realidad, es una masa de movimiento. Así, es que está increíble. Sí mide la capacidad del universo de por qué todo es uno, por qué todo está aglomerado y nosotros solo somos receptores de su movimiento. O sea, percibimos el tiempo, percibimos el sonido, percibimos la luz, percibimos tal cual lo sólido, lo líquido, podemos percibir consistencias, podemos percibirlo. Eso no quiere decir que eso sea el universo como tal, solo es nuestra percepción, lo que estamos sintiendo. Así que, ¿qué es la realidad? Vamos a algo todavía más denso. ¿Qué es la realidad? No, o sea, ahí ya nos fuimos a la chingada. Es imposible de saber, porque, a ver, existen las verdades. Yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, mi familia tiene su verdad, mis amigos tienen su verdad. Cada cosa, cada persona, cada ser vivo tiene su verdad desde su percepción subjetiva. Si yo fuera un clon, si yo estuviera duplicado y estuviera aquí al lado de mí, pero no fuera yo, sino mi clon, y hubiera vivido lo mismo que yo apenas hace un segundo, pero aquí está mi clon. Ya está viviendo otra cosa, ya está teniendo su propia percepción subjetiva, por lo tanto, pues ya, o sea, ya tiene su propia verdad, aunque sea mi clon. O sea, cada quien puede tener su verdad. Y juntando verdades se puede saber un poco de lo que es la realidad. Es decir, sí, todos podemos decir la verdad, pero no la realidad. ¿Me explico? A mí me pudieron haber borrado la memoria y ponerme otra memoria. Sin embargo, pues estoy diciendo la verdad. O sea, digamos que ayer yo, no sé, caminé en el jardín, me borraron la memoria y me dijeron que caminé sobre piedras volcánicas. No sé por qué, pero bueno, eso pasó, ¿no? Entonces, si eso creo que pasó y lo digo, estoy diciendo la verdad. Si no, pues entonces estaría mintiendo, ¿no? O sea, ahora pongámoslo al revés. O sea, digamos que pasó lo mismo. Yo caminé en el jardín, me borraron la memoria y hacen que yo piense que caminé sobre piedras volcánicas. Y yo digo, no, yo caminé en el jardín. Ahora, ¿cuál es la verdad? Pues la verdad es que mentí, ahí mentí. Porque mi verdad, aunque me hayan borrado la memoria, o sea, mi verdad es que yo caminé sobre piedras volcánicas, porque yo no estoy mintiendo. Esa es la verdad. La realidad, la realidad va más allá, porque la realidad sí es el objetivo. Y ni siquiera sé si el objetivo, pero sí es como lo que sucedió realmente. Porque, a ver, primero, si todos nos guiamos basado en nuestra percepción, que es el sonido, la luz, todo esto, o sea, nuestros sentidos, entonces, ¿qué nos asegura que lo que está pasando es cierto, no? O sea,
todo este tema de que si es una simulación, que si, no sé, que si es un sueño, bla, 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 lo que sea, pues es que es muy fácil de pensar porque sí, ven Matrix, ven cualquier película que tenga que ver con ese tipo de tema y sí les saca de onda porque dicen, es que sí puede ser verdad, sí puede pasar eso, o sea, no sabemos si ahorita nuestro cerebro está conectado a cables, no sabemos si lo que estamos viendo aquí es real o es una simulación porque solo son sentidos, ¿no? La realidad es la que está fuera de nuestros sentidos y por eso la ciencia, por eso la matemática, ¿no? Que empieza como a deducir todo de forma que sale de los sentidos. Ahí está la cuántica ya se va más allá de los sentidos, por eso es tan compleja, no es tan sencillo como el coaching que, ay, sí, que la meditación cuántica de quién, ay, mis huevos, ¿no? O sea, eso no pasa. Lo que sí es cierto, pues es que el mundo cuántico está fuera de nuestra percepción, pero incluso espiritual, porque es un concepto físico, ¿no? Creo que ya me desvío muchísimo, pero piensa en el sonido en el espacio, ¿no? O sea, el sonido en el espacio nosotros lo percibimos en 3 dimensiones. No podemos percibir más allá de 3 dimensiones, por lo menos con nuestros sentidos físicos, ¿no? Espirituales, pues no sabemos, pero yo creo que sí, pero quién sabe. Em, pero entonces, imagínense el sonido. Si el sonido en el espacio se distribuye en 3 dimensiones, a ver, el sonido no se dirige a un lado específico. O sea, no va hacia enfrente, no va hacia arriba, no va hacia abajo. O sea, lo tienes que tú dirigir para que sí tenga una entre comillas, dirección, ¿no? O sea, si yo hago esto, claramente, pues estoy dirigiendo mi voz hacia el micrófono. Pero en general mi voz se distribuye a todos lados. Entonces, el sonido realmente es esférico, no es como un popote que tú soplas y el aire va dirigido, no. El sonido es esférico, nada más que si hay barreras, pues choca, ¿no? Y se va por ahí. Entonces, ahora sí vamos a las 3 dimensiones. A ver, ¿qué va a pasar si tenemos 4 dimensiones, 5 dimensiones? Que ahí sí la cuántica, pues tiene que haber muchas dimensiones extra para que funcionen, ¿no? Pero para mí es obvio que hay más dimensiones, ¿no? Es obvio porque estamos súper limitados. Entonces, imagínense ahora el sonido en 4 dimensiones. ¿Cómo te imaginas eso? Si ni con la vista podemos imaginarlo, ¿no? Para quien no sepa a qué me refiero con dimensiones, vámonos aquí ahora sí a internet. Dimensiones espaciales. Esta imagen es un muy buen ejemplo, ¿no? 0 dimensiones, pues es que no hay a dónde ir. 0 dimensiones es ni enfrente, ni atrás, ni arriba, ni abajo, ni a los lados. O sea, no hay dimensiones. Entonces, ¿hacia dónde voy? Una dimensión es solo puedo ir en una dirección. O sea, solo puedo ir hacia enfrente, solo puedo ir hacia atrás, solo puedo ir hacia arriba. Pero no tengo más espacio. O sea, si es hacia enfrente, solo hacia enfrente. Y ya. Esa es una dimensión. Y hacia atrás, ¿no? Pero no a los lados. Ahora, si hay 2 dimensiones, es como un dibujo. O sea, ahí ya tienes pues arriba, abajo, izquierda y derecha, ¿no? Ese es un dibujo. 3 dimensiones es lo que vivimos, hay profundidad, altura y anchura. 4 dimensiones, imagínense, ¿no? Aquí lo ejemplifican como si fueran 2 cubos unidos por rayas, pero bueno, eso es visual, pero realmente es imposible, pues saberlo, ¿no? Entonces, pues ya, o sea, imagínense si el sonido se va en tantas direcciones, si hay más dimensiones, ¿el sonido a dónde va? Si es movimiento. Ahora, en 4 dimensiones, ¿habrá materia? ¿Será igual? ¿Será tangible? O sea, ¿habrá densidades? Yo creo que sí. Yo creo que en todas las dimensiones hay densidades, pero justamente son espaciales, ¿no? Entonces, el sonido en una cuarta dimensión, el sonido en una quinta dimensión, el sonido en más dimensiones pues está bien loco, ¿no? Bueno, yo tengo la teoría de que el sonido va en espiral. Porque, a ver, una galaxia, ¿cómo se mueve? O sea, todo lo que tiene, incluso la luz, el cómo se propaga, o sea, de cierta forma genera una espiral y es como se ve una onda, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar que el sonido también es como una espiral? Miren, yo lo imagino así. Está el sonido, nosotros lo percibimos así. ¿Qué hace una espiral? Una espiral hace de chiquito a grande o de grande a chiquito. Ahora, yo creo que es de chiquito a grande. Entonces, una espiral hace esto. Entonces, imagínense que la espiral vaya subiendo. Va subiendo, va subiendo, va subiendo. Pero lo único que percibimos nosotros es esto. Entonces, esto percibimos y se va expandiendo, se va haciendo así. Que nosotros lo vemos como si hiciera esto, como si vibrara, ¿no?
Pero, ¿qué tal que en 4 dimensiones es una espiral? No, es que está muy loco. Bueno, no sé si me di a entender, sinceramente, a lo mejor tendría que explicar más el sonido para que me diera a entender, pero para darlo a entender, bueno, imagínense esto. Este tachecito, crucecita, es la fuente de sonido. Supongamos que es una bocina, ¿no? Entonces, así se ve el sonido, así se propaga realmente. Esféricamente, o sea, en el dibujo de una onda de sonido, digamos que el rojo es cuando baja y el verde es cuando sube, ¿no? Y así se hace como el dibujito. Ahora ese es el ejemplo perfecto. Ustedes, o bueno, todos más bien, vemos el dibujito de una onda en 2D haciendo esto, o sea, haciendo una S, ¿no? Y en 3D lo veríamos así, que sube y baja y a todos lados, ¿no? Esto es 3D. Ahora imagínense 4D, pues es a lo que voy, es como si fuera una espiral. Imagínense que aquí en vez de verse como verde y rojo círculos, que se viera que empieza desde una espiral y se va haciendo más grande, más grande, más grande. ¿Sí me explico? O sea, eso es lo que yo creo, que el sonido es más bien una espiral. Entonces, si es una espiral, quiere decir que tiene una fuerza que puede empujar o que puede jalar. ¿Por qué? Pues, o sea, una espiral jala, ¿no? Así como el baño. O sea, cuando hay una fuerza de una espiral, jala hacia abajo para que se vaya, pues, todo, ¿no? Igual cuando ustedes echan agua al lavabo, lo que sea, se hace una espiral y jala, un tornado igual jala. O sea, la espiral jala. La espiral es, por eso se dice que una espiral jala energía, hasta en el aspecto espiritual y todo, ¿no? Entonces, imagínense el sonido que puede hacer, que no sabemos, ¿no? Si lo juntáramos con un tema espiritual, supongamos, a ver, existe una cuarta dimensión y cuando medito me voy a una cuarta dimensión, ¿qué tal que el sonido puede jalar o enviar cierta materia o energía a una cuarta dimensión? O bueno, en ese aspecto. Sí me estoy dando a entender porque también no quiero hablar y que se pierdan y ya no sepa. Bueno, normalmente hago esto, pero cuando estoy lavando trastes. O sea, estoy lavando trastes y de repente me pongo a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y a indagar hasta que de repente pasan 2 horas y digo, ¿qué pedo? Solamente estuve hablando. Así me pasa, igualito. Y entonces dije, ¿por qué no mejor de una vez lo aprovecho y lo hago streaming, ¿no? A alguien le ha de servir. Y pues ya así empezó. De hecho, está muy curioso porque mi gato, mi gato creo que me copió. Hace más o menos 5 meses adopté un gato y cuando me llegó, pues llegó súper tranquilito, así, ni un miau, ni nada, solo ronroneaba, se quedaba quietecito. Bueno, también era porque tenía pulgas y tenía parásitos y todo, y lo tuve que, pues, desparasitar. Pero nada más se curó y después de unos días empezó miau, 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 no paraba de miau. O sea, todo el tiempo puros miaus. Pero no saben, o sea, verdaderamente no saben lo castroso que es mi gato, que todo el tiempo está maullando. Está miau, 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 miau. Neta, o sea, pide atención a madres. Y aunque le des atención, luego está maullando. Y yo creo que eso es porque me copió. O sea, yo cuando estoy, pues les digo, estoy normal lavando trastes o cualquier cosa, pues simplemente estoy hablando, pero hablando en voz alta. O sea, me gusta como que pues, hacer ciclos mentales, pero hablando porque así hace como que más actividad del cerebro, ¿no? Entonces, estoy hablando, así como ahorita en el streaming, y ya, de repente, pues me callo y pues ya me pongo a hacer algo más, ¿no? Entonces, yo creo que mi gato hace lo mismo. O sea, yo creo que mi gato literalmente me aprendió el hecho de estar hable y hable y hable y hable solo. Porque ahorita puedo estar yo acá y él ni siquiera quiere atención, pero está maullando y maullando y maullando. De hecho, ahorita es raro que esté callado. Lo tuve que cansar, o sea, lo tuve que jugar con él, pues, como media hora antes para que no estuviera maullando a cada rato. Pero entonces imagínense, otra cosa por la que es bien importante el sonido, ¿no? La comunicación. Y es que es eso, o sea, el sonido es comunicación. Algo vibra, algo se expresa y comunica a lo demás, ¿no? Está increíble. Este, bueno, ahora sí regresemos a hablar de todo lo que tenga que ver con sonido. Ahorita es cualquier cosa, ¿no? O sea, ahorita no importa si hablo solo de qué es el sonido, sino cualquier cosa que tenga que ver con sonido.
Los próximos streams sí van a ser más específicos, o sea, sí va a ser un tema completamente, o sea, es un podcast, básicamente. Es como un podcast, pero pues va a haber gente reaccionando, y con invitados próximamente. Así que bueno. Ahora, el sonido, ya viendo que para mí es así, es decir, que incluso en 4 dimensiones, en 5 dimensiones, en más dimensiones puede existir, es decir, se puede propagar en todo ese espacio, pues ya podemos hablar, ahora sí, de otro tipo de cosas, de la mente. Esto, les digo, lo vamos a hablar todavía más a profundidad, pero en la mente, el sonido, al saber ya que es una percepción únicamente, ¿qué pasa, no? ¿Cómo funciona? Está el sonido en el aire. Nosotros escuchamos con el aire, pero, o sea, también podemos escuchar en el agua, pero no claramente, ¿no? O sea, hay diferentes tipos de pues, receptores de sonido que captan en diferentes materiales, digamos, porque el sonido se propaga en la pared, en el aire, en cualquier gas, en cualquier sólido, en cualquier líquido, o sea, en todos lados se propaga. En la mente, o sea, si el sonido se propaga en el aire, llega al oído, el oído lo capta, el oído lo capta y entonces, ¿qué hace? Vibra el tímpano. ¿Que el tímpano qué es? Pues es una capita. Vamos a verlo también otra vez miren, vamos a ver una imagen completa. Ah, que la verga. Ahí está. Entonces tenemos aquí el oído. Quiero pensar que ven mi mouse, pero tenemos el oído, que por aquí entra el sonido y luego está la membrana timpática, ¿no? Esta membrana es literalmente una telita hecha pues, como de colágeno, ¿no? No sé bien de qué está hecha, pero es así una membranita que está estirada, está tensa. Entonces como un tambor o como el altavoz de una bocina, ¿no? Que es el cono de una bocina que pues hace esto, hace un enfrente y atrás, enfrente y atrás. Eso es. Y entonces eso empuja, si se dan cuenta, empuja el martillo, que al empujarse jala el yunque. O sea, entra el sonido, la membrana empuja el martillo por aquí y el martillo se jala a la izquierda, por lo que jala el yunque y empuja a la derecha el estribo, ¿ok? Que es este partecito de aquí. Estos son los huesitos, creo que son los huesos más pequeños del cuerpo humano. Entonces, estos huesitos funcionan así como palancas, porque de forma de palanca hace que se amplifique el sonido, o sea, ya saben que la palanca hace que haya más fuerza en el extremo, ¿no? Entonces, al usar este sistema de palancas, hace que el sonido se amplifique, o sea, que estos movimientos sean más fuertes. Y en el momento que el yunque empuja, aquí pasa todo pues a la cóclea, que básicamente a partir de aquí son puros pelitos, son pelitos, así literal, son pelitos, o sea, pelitos chiquititos que resuenan con cada frecuencia de la que escuchamos. Ahora, si tienen duda de qué es resonancia, ahorita explico, pero bueno, resuenan con cada frecuencia que escuchamos. Entonces, al resonar con cada frecuencia es así como esos pelitos, al vibrar, escuchamos 20 Hz, 40 Hz, 30 Hz, hasta 20.000 Hz, ¿no? Y una vez que ese pelito vibra, que ese pelito resuena, lo convierte en electricidad. O sea, esos impulsos los convierte en impulsos eléctricos, por lo cual lo manda por el nervio coclear y de ahí al cerebro. Entonces, lo que escuchamos realmente es electricidad, es audio. El audio es eso, a diferencia del sonido, el audio es la traducción de sonido a electricidad. Eso es el audio. Entonces escuchamos audio a través del sonido. Realmente es así la definición, o sea, em, lo explican muy mal luego en la escuela, pero bueno. Entonces, imagínense que eso es, eso es lo que escuchamos realmente. No es nada más que una interpretación de sonido a electricidad que va a nuestro cerebro y así lo interpretamos. Fascinante, ¿no? Así que bueno, ahora voy a explicar qué es resonancia. La resonancia es este punto en el que dos cuerpos vibran en la misma frecuencia. Si por ejemplo, yo canto un ah, eso, ¿no? Y un objeto, si tú le pegas, hace el mismo sonido,
O sea, no el mismo timbre, que es lo que había explicado, no, o sea, no va a tener mi color de sonido, pero el mismo tono, si tiene el mismo tono, ah, y algo tiene esa frecuencia, va a resonar, ¿ok? Bueno, no sé si lo expliqué muy complejo, pero se explica más fácil cuando tienes 2 diapasones. Los diapasones son estos instrumentos como de Y metálicos que suenan como un tip, tin, bueno, como campanitas, ¿no? No como voz. Entonces, al pegarle a uno, aunque no se esté tocando el otro, resuena, porque tiene la misma frecuencia, o sea, tiene el mismo, pues sí, vibra en el mismo sonido. Entonces, eso es la resonancia. Ahora, los pelitos que tenemos en la oreja, pues cada pelito resuena en esa forma, o sea, cada pelito está hecho para vibrar cada vez que suena algo de esa frecuencia. Entonces, imagínense lo perfecto que está hecho el ser vivo en general, o sea, cualquier ser vivo que puede escuchar. Imagínense lo perfecto que tuvo que crear pelitos, madres milimétricas, no, nanométricas, para poder resonar con las frecuencias del ambiente y poder detectarlas, ¿no? Es que neta es algo más allá de lo que creemos que es el sonido. Estos pelitos cuando resuenan, si se transforman en voltaje o en electricidad y llegan a nuestro cerebro, y en nuestro cerebro básicamente las neuronas pues es puro impulso eléctrico ahí comunicándose con neurotransmisores, pues entonces claramente el sonido es así como puede afectar o no afectar, pero hacer que sintamos diferente, ¿no? O sea, directamente todos los sentidos naturalmente, o sea, ni siquiera hay que pensarlo mucho, hacen que te sientas emocionalmente diferente, que tu cerebro funcione de otra forma. Esos son los estímulos. La luz, los colores, este, el sonido, los tonos, ni siquiera los tonos, los timbres, la mezcla de timbres. Todo hace que el cuerpo reaccione porque estamos adaptados a eso. Ahora voy a hablar de algo todavía más histórico, ahora más histórico que físico. El ser humano empezó a escuchar. Básicamente, más bien, no empezó a escuchar, empezó a tener reacciones al sonido por la naturaleza, porque ¿qué nos mata? ¿O qué nos mataba a nosotros, no? Por los depredadores. Entonces, hay sonidos de depredadores o sonidos de desastres naturales, nos dan miedo naturalmente. Un sonido de un rugido de un león dices, ah, cabrón. Un sonido fuerte, estrondoso, un trueno, dices, ah, cabrón, peligro, ¿no? Porque naturalmente así fuimos diseñados, para sentir miedo por ciertos sonidos, al igual que sentir tranquilidad o felicidad con otros ciertos sonidos. Entonces, por ejemplo, ¿por qué nos gusta el sonido del eco, la reverberación? El sonido de una cueva, por ejemplo. ¿Por qué es satisfactorio? Porque nos hace sentir ganas no sé, de cantar incluso, ¿no? Porque nosotros, o bueno, no nosotros, pero nuestros antepasados, cuando vivían en cuevas, cuando vivían en las cavernas, pues era su lugar cómodo, era su lugar seguro, era el lugar donde se sentían bien. Entonces eso está implantado en nuestro chip de naturaleza, o sea, en nuestra, pues en nuestro instinto, que el sonido encerrado, pero encerrado natural, no un baño precisamente, pero el sonido encerrado como una cueva nos hace sentir seguros. Pero lo curioso es mientras veamos luz. Si estamos completamente oscuras y nos sentimos encerrados, ahí es todo lo contrario, nos sentimos con cierta claustrofobia porque queremos salir de ahí, sabemos que no hay escapatoria. Entonces, está cabrón. Toda adaptación, desde el momento que inició pues el ser humano, el Homo sapiens, Homo habilis, lo de antes, todo eso, pues es lo que somos ahora. O sea, literal, cada percepción está diseñada adaptándose al entorno. Eso es la percepción. Entonces, los humanos nos creemos muy, muy chingones y la verga, porque no, que sí, que puedo ver y puedo. Sí, güey, pero eso solamente lo tenemos porque nos estamos adaptando a ese entorno. Pero más allá de la percepción, hay una realidad. O sea, más allá de simplemente escuchar y todos los sentidos, hay una realidad que no podemos ni siquiera pensar que existe. O sea, porque no la podemos percibir. Eres ciego, caminas y no tienes guía, chocas con las cosas porque no las ves. No escuchas, no te das cuenta de nada. Para ti no existe el sonido. No sientes, pues qué pedo, ¿no? No sé cómo se debe sentir no sentir. O sea, imagínense no sentir con las manos, ¿no? No sentir con los pies, con las piernas, lo que sea.
bien raro. O sea, creo que no podrías caminar, te tropezarías porque no sabes distinguir pues el espacio, ¿no? Entonces, imagínense ahora, tanto en el sonido como en la luz, como en todo, la percepción solamente es un cachito minúsculo, un rango pequeño, de todo un rango infinito, incluso podría decir, infinito de frecuencias, ¿no? Por ejemplo, el humano escucha de 20 a 20.000 Hz únicamente, pero hay infrasonido y hay ultrasonido, que lo usamos para otras cosas, pero es sonido. O sea, hay sonido más de 20.000 Hz y hay sonido menos de 20 Hz. Como por ejemplo el sonido que explicaba al principio más bien, que era del universo. O sea, es tan grande la onda, tan grande pues el impacto, pues la explosión, el tamaño del universo, que pues es imposible hasta con cosas mecánicas, materiales, científicas, saber que existe ese sonido. O sea, es sonido planetario, ¿no? Entre planetas se está expandiendo, pero es tan grande la onda que es imposible percibirla. Una hormiga, un insecto, cualquier insecto, su tamañito, pues no sé, o sea, hay que investigar, no tengo idea de cuál sea su escucha, pero posiblemente por su tamaño escuche cosas mucho más agudas. Y por eso tanto en las caricaturas de "Mia, mia, mia, mia", ¿no? Una hormiga. O no sé, o un grandote y habla todo bobo, ¿no? Porque sí es así el sonido, o sea, la percepción del sonido es de acuerdo al tamaño. Entonces una hormiga seguramente escucha sonidos ultrasónicos. Los ratones también escuchan sonidos ultrasónicos. Los gatos también, ultrasónicos para nosotros. O sea, para ellos hay todavía más ultrasonido y más infrasonido. O sea, tienen otro rango de escucha. Así que, pues entonces imagínense qué es la percepción, ¿no? Nos limita demasiado. En la música, por ejemplo, existen las octavas, ¿no? Existe do, re, mi, fa, sol, la, si, y se repite do, re, mi, fa, sol, la, si, pero más agudo, do, re, mi, fa, sol, la, si, más agudo, hacia arriba. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, bueno, hay un tipo de efecto que se llama octavador, que el octavador lo que hace es bajas o subes octavas de un sonido. Por ejemplo, tocas la guitarra y en vez de sonar como guitarra, puede sonar casi como bajo porque le bajas las octavas, ¿no? Suena más grave. Entonces, ¿qué pasaría? Creo que es la única forma de medio medirlo. Si con un micrófono súper cabrón, o sea, porque también los micrófonos tienen un rango de escucha, o sea, están diseñados pues para la voz y para ciertos instrumentos musicales, de 20 a 20.000 Hz. Pero si pudiéramos nosotros grabar así un sonido de 20 millones de Hz y lo pudiéramos bajar la octava, o sea, bajar esos 20 millones de Hz a una octava de que nosotros podamos escuchar, digamos de 100 Hz, que es más o menos el rango de voz humana, a lo mejor podríamos escuchar sonidos que digamos, ¿qué pedo? Esto nunca en mi puta vida lo habría pensado, ¿no? No, o sea, debe haber sonidos ultrasónicos que no escuchamos, pero les voy a decir algo. Más bien es más probable que haya sonidos infrasónicos que ultrasónicos. El sonido ultrasónico, mientras más aguda es la frecuencia, más fácil es evitar que se propague, porque es más débil. ¿Ok? Es decir, es tan chiquito el movimiento que no abarca mucha materia, o sea, no llega a dispersarse tanto. El sonido grave sí, o sea, el sonido grave, mientras más grave, más lejos llega, porque tiene más potencia, la onda es más grande y empuja más partículas, ¿ok? Entonces, bueno, con el ultrasonido habría que ser como más hacia lo chiquito, pero bueno, en infrasonido, si más bien hacemos lo contrario, o sea, si subimos la octava, podemos escuchar sonidos muy graves que no escuchamos a simple oído. Pero también tendremos que inventar micrófonos que escuchen sonidos muy graves. Entonces, por ejemplo, para escuchar el universo, para escuchar sonidos intraplanetarios, digámoslo así, o sea, repitamos que los planetas se están moviendo y no sabemos incluso si están haciendo esto porque el movimiento debe ser lentísimo, ¿no? Em, pero si es que hay sonido interplanetario, o sea, por esta expansión universal, tendríamos que tener una membrana de micrófono grandísima. O sea, imagínense que este es planeta. Tenemos que tener una membrana así grandísima que pueda detectar el movimiento de los planetas incluso de un sistema completo, o sea, ya sea una galaxia o algo. Tenemos que tener una membrana gigantesca para poder saber
qué frecuencia tiene, ¿no? A lo mejor con cálculos matemáticos un astrónomo sabrá, o sea, no sé, no tengo idea. Pero, bueno, para hacerlo práctico tendría que hacerlo así, y luego bajarle la octava para poder escucharlo. Eso estaría súper interesante, o sea, sería increíble poder escuchar el universo así, o sea, tener un sonido objetivo del universo. Y lo más cabrón sería, si llegan a hacer eso, o sea, si se llega a poder, de alguna forma, interpretar, em, ese movimiento y convertirlo a sonido, y resulta que casualmente es un la nota la, entonces, curiosamente, las culturas asiáticas tendrían razón, porque supuestamente el om, si es la nota la, estaría cabrón, porque ¿cómo sabrían ellos qué es la nota la? El om supuestamente está en nota la. Entonces, ¿cómo sabrían? Sería cabrón que se descubra eso, ¿no? Porque eso indicaría que definitivamente la información que hemos tenido, ancestral, digámoslo así, fue información que se nos dio y no que adquirimos por conocimiento, definitivamente. Entonces, pues híjole, estaría increíble. No creo que pase, por lo menos en nuestra vida, ni con la IA, ni aunque vengan aliens, o sea, aunque estemos viviendo todo lo que estamos viviendo y todo, no creo que eso pase, em, bueno, al grado de que lo podamos vivir. Pero, pues, si es que la humanidad llega a sobrevivir en unos cientos años, o incluso pensaría que miles de años, pues, ahí estaría la respuesta. Pero por otro lado, ya qué importa, ¿no? O sea, ¿qué importa si todos vamos a morir? Pues bueno, antes de empezar este streaming, yo estaba con la idea ¿de qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar? O sea, va a ser de sonido todo este tema del streaming, pero ¿qué, no? O sea, ¿qué tantos temas puede dar el sonido? Sinceramente, pues vean, ¿no? O sea, ¿cuántos temas hemos abarcado en tan solo una hora? Resumidos. Pero si hablamos de esto con un filósofo, si hablamos de esto con un biólogo, si hablamos de esto con un físico, un astrónomo, o incluso con un psicoterapeuta, ¿a dónde se puede ir, no? La conversación. Pues miren, si ustedes tienen a em, alguien que, pues, no sé, que quieran que venga, que entreviste, lo que sea, puedo intentar contactarlo, le hablo y vemos, ¿no? Mi meta, mi meta es llegar incluso a Javier Santaolalla, ¿no? Que, que ya lleva bastante tiempo, o sea, ha de tener como 7 años, 8 años que empezó su canal de YouTube. Pero esa es mi meta, o sea, llegar incluso a hablar con él de sonido. O sea, porque, pues bueno, yo como ingeniero en audio, pues tengo una limitante muy cabrona, que es que solo sé de sonido, ¿no? Y, y sé de musicoterapia, porque también tengo maestría en musicoterapia, sé de música, sé de audio, de producción de audio, pero no tiene nada que ver con lo que sabe un físico, por ejemplo. O sea, podríamos complementar ahí ideas. Mi mamá es psicóloga y obviamente por lo mismo sé mucho de cómo funciona el sonido en la mente y esas cosas, porque sé más o menos cómo funciona la psique. No como un psicólogo, o sea, claramente tampoco me nombro psicólogo, pero por eso sé un poco de eso. Pero ahora, hablarlo con alguien especializado en psicoacústica, por ejemplo. En psicoacústica, uff, increíble. O sea, entonces si conocen a alguien o si ven en YouTube a alguien o lo que sea, principalmente de México, porque yo soy de México, entonces principalmente de México, pues pásenme el dato, veo cómo le hago, a ver si lo puedo contactar, a ver si puede venir, o a ver si yo puedo ir incluso y a ver cómo hago el stream. Pero pues a ver, ¿no? O sea, estaría increíble. Y creo que podría aportar muchísimo, no solamente a la curiosidad y al conocimiento, sino a la ciencia. O sea, estos temas, sí, o sea, son entretenidos, ¿no? Para escucharse un rato y todo. Pero creo que podrían irse o sea, hasta lo más grande de lo que es el conocimiento. Porque seamos realistas, o sea, mucha gente en YouTube incluso hace muchos podcasts de ciencia y todo que posiblemente han sido la influencia para otras personas, incluso estudiar ciencia, ¿no? O incluso estudiar, en mi caso, audio. Entonces, ese es el punto de este stream, o sea, llevar al conocimiento del sonido más allá de lo que simplemente conocemos, porque está infravaloradísimo. O sea,
Tú hablas precisamente con un físico, hablas de sonido, y para algún físico el sonido es como que la onda más sencilla de todas las ondas, y es como de, güey, no seas mamón. O sea, más allá de lo que ya sabemos, creo que hay muchas cosas que no sabemos, hasta de lo simple. Entonces creo que es súper importante hablar de temas que creemos que ya están más que hechos, ¿no? O sea, sinceramente no. O sea, insisto, estamos limitadísimos a nuestra percepción, estamos limitadísimos a nuestras costumbres y a nuestros hábitos de, por ejemplo, el sonido ahorita solo lo usamos para comunicarnos por ejemplo, aquí en stream, por teléfono, o para expresar, pero más allá de eso, el sonido es existencia, es realidad, es algo que nos rodea completamente y que afecta y altera e influye en todo lo que somos y hacemos. O sea, es algo más, muchísimo más lejos de lo que simplemente nos enseñan en la escuela y todo esto. Por ejemplo, ahora voy a hablar un poquito de lo que sé de psicoacústica y musicoterapia. No tanto de musicoterapia, más de psicología del sonido, es un poquito diferente, pero si ustedes, por ejemplo, tienen un cargador conectado en la cama, así al lado de la cama, y así se duermen, van a ver que van a descansar mucho menos que si lo tienen desconectado. Y eso es porque incluso el cargador del celular hace un ruido. Pongan atención, conéctenlo y van a ver. O sea, escuchen qué suena. Redundante, pero escuchen qué suena. Conéctenlo, acérquense, pongan su oído de preferencia al izquierdo, que es el que más pone atención, y van a ver. Después de eso, ahora intenten estar poniendo la atención a ese sonido todo el tiempo. O sea, ya hicieron consciente el sonido. Ahora, ese sonido va a estar de fondo todo el tiempo. Intenten dormir así, van a ver que no van a poder. Porque ya lo hicieron consciente, pero aún así, inconscientemente ese sonido sigue entrando y lo sigue haciendo no descansar. Y eso es así, o sea, es súper importante qué sonido tienes en el fondo de tu departamento, tu casa, lo que sea, porque así, pues es como vas a vivir en salud mental, ¿no? O sea, el simple hecho del sonido del refrigerador, el sonido de un reloj haciendo tic-tac todo el pinche tiempo, el sonido de un gato maullando todo el pinche tiempo, como mi gato. O sea, sonidos constantes que son estresantes, les quitan mucha paz, les quitan mucha energía. Y otra cosa, recuerdan que les dije que el sonido nosotros lo interpretamos con audio. O sea, entra a los oídos, pasa por los pelitos estos que transforman el sonido en electricidad para llegar a nuestro cerebro a través de las neuronas. Pues bueno, ¿sabían que ustedes, si ponen mucha atención en la noche, sobre todo si viven en ciudad, se tapan los oídos, o sea, si con tapones de oídos, y ponen atención, van a ver, o bueno, van a escuchar, no la radio con voz, o sea, no música así FM de 54.1 y cosas así, o sea, no van a escuchar eso, pero sí van a escuchar un constante. Eso o simplemente como ruido, pero no va a ser auditivo, o sea, no lo van a escuchar como si alguien te hablara, como, no, o sea, van a escuchar ruido, se van a dar cuenta que el ruido está aquí, o sea, no está alrededor de ustedes, está aquí. Y ese es el ruido de las radiofrecuencias. Porque literal las radiofrecuencias, pues como nosotros tenemos receptores eléctricos en nuestro cerebro, las radiofrecuencias las escuchamos, pero a través de audio, no a través del aire. Entonces, pues está cabrón. Hay una cosa que se llama red de Faraday, o jaula de Faraday más bien, que es una jaula de aluminio que pues cubre las construcciones, ¿no? O sea, ya sea un estudio, ya sea una sala, lo que sea, cubre las construcciones. No sé si se acuerdan de una película, bueno, es cultura general, yo no la he visto, pero sé que existe esa película, en donde vienen los aliens, seguro se llama algo así como Contacto, quién sabe qué, pero vienen los aliens a una granja, y por alguna razón la gente se pone aluminio en la cabeza. Bueno, pues eso lo hacen porque literalmente el aluminio, una red de aluminio, puede evitar que pasen las radiofrecuencias a otro lado, ¿no? Si ustedes ponen una red de aluminio en las ventanas, van a ver que va a pasar menos red de celular, va a pasar menos red de radio, o sea, en general, todo lo que son radiofrecuencias no van a pasar.
Entonces yo creo que debería ser súper importante tener en las casas, en los departamentos, en todas las viviendas, tener una red de Faraday porque literalmente evita que duermas bien. Así que, pues no sé, ¿por qué no se hace? O sea, ¿por qué se toma a la ligera? Si el sonido es tan importante para la mente incluso. O sea, ¿por qué se toma a la ligera? No entiendo. Entonces, si pones una red de Faraday, pues ya no pasa las radiofrecuencias. Y eso lo sé porque en ingeniería de audio nos enseñan que cuando tú tienes una consola y obviamente tienes muchísimos cables, digo, lo estoy diciendo coloquialmente, tienes muchísimos cables conectados y todos, pues hay muchísimo metal, o sea, hay muchísimo metal que funciona como antena. Entonces, básicamente, nos enseñan que para evitar que las ondas de radio pasen, porque se mete a la consola y genera ruido en la señal, o en cualquier cosa, en una interfaz de audio, hasta en una computadora. O sea, a veces puedes estar con tus audífonos y escuchas la radio. Eso es más raro porque no es tan, hay menos proporción de materia, ¿no? Hablemos un poquito de las influencias de la música en la mente. Porque bueno, el sonido ya vimos lo que es, ¿no? O sea, ya vimos que el sonido, pues es eso, es percepción simplemente del movimiento de todo. Ahora, la música. ¿Cómo llegamos a la música? No, creo que eso va a ser tema para otro streaming, pero voy a mencionar algo básico. Em, el sonido, recuerdan que dije que el sonido funciona por adaptación, ¿no? O sea, nosotros nos adaptamos de cierta forma que hay sonidos agradables, sonidos incómodos, sonidos que dan miedo, sonidos que dan para arriba, todo esto, ¿no? Entonces, ¿la música qué es? La música tiene toda su historia. Voy a spoilear un poco, pero la música básicamente viene de la naturaleza, o sea, viene de las plantas, de los árboles, de los pájaros, de todo eso. El primer instrumento musical registrado, yo creo que no es el primero, pero el registrado que se haya encontrado fue una flauta. Posiblemente ya hasta otro, ¿eh? Ese dato yo me lo sé desde hace 10 años, a lo mejor ya hay otro. Pero el más antiguo que se ha encontrado hecho por el hombre es la flauta. Una flauta así pequeñita de hueso. Yo no creo que haya sido el primero, yo creo que el primerito fue el tambor. Lo más lógico es que haya sido el tambor porque pues un tambor es mucho más sencillo de hacer y es lo primero que una persona hace al generar música, o sea, el ritmo, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cómo se originó la música? Pues la música viene de ahí, o sea, nosotros empezamos a escuchar aves, empezamos a escuchar, no sé, a cualquier animal, ardillas, no sé. Y si se dan cuenta, las aves, específicamente las aves, tienen el sonido más tranquilo para nosotros. Pero esto se debe a que donde hay aves es porque hay tranquilidad, porque no hay amenazas. Si se dan cuenta, las aves siempre vuelan de la amenaza. O sea, si va a venir un temblor, si viene la lluvia, lo que sea, las aves vuelan, se van. Donde no hay tranquilidad, no hay aves. Es algo muy cagado, pero sí es así. Entonces, al ser humano, naturalmente, el sonido de las aves le tranquiliza. Ahora va a haber gente, obviamente hay de todo, que le caga el sonido de las aves, pero debió ser por un trauma de la infancia que a lo mejor su abuelito tenía aves, o canarios y lo que sea, y se les murieron todos y lloraron como si se hubiera muerto el universo, no sé. Pero, bueno, fundamentalmente, o sea, la base de todo es que las aves dan tranquilidad, por eso, porque en donde hay aves hay tranquilidad, en donde hay aves no hay ninguna amenaza. Entonces, pues, ¿qué pasa? Naturalmente, como al ser humano le sonó bien un ave, empezó a crear la música basada un poquito en eso. Todo lo que suena bien, armónico, bonito, que tiene sentido, suena con cierto patrón. em, Les digo, ya lo veremos más a profundidad en otro stream que hable sobre qué es la música, pero tiene cierto patrón, o sea, no es sonido aleatorio, es sonido que tiene una armonía, sonido que suena bonito. Un pájaro, hasta una paloma, o sea, cualquier pájaro que escuchen, hasta un algo así, tiene un patrón armónico, bonito. Entonces, eso por un lado, ¿no? Ahora, los sonidos disonantes. Los sonidos disonantes son sonidos que no son tranquilos, o sea, un sonido justamente de un berrido, un sonido de un niño llorando,
Sonidos así que molestan, pues son los sonidos que naturalmente en la música nos hacen sentir incómodos, como el sonido tenso, ¿no? Cuando juntas una nota que está muy cerca de otra, suena algo tenso, que lo meten mucho en las películas de terror, pues precisamente ese recurso viene de los sonidos que no son para nosotros bonitos. Ahora, otro ser vivo puede que lo sienta bonito. Si para el otro ser vivo el caos es la tranquilidad, puede que ese otro ser vivo sienta que eso es bonito. Por eso la música es tan subjetiva, porque, a ver, cada ser humano tiene una psicología diferente. O sea, cada ser humano, ahora sí, hablando de musicoterapia, yo siempre doy el ejemplo. Si yo, por ejemplo, supongamos, crecí en, no sé, no, en una zona muy precaria, en una zona muy, muy violenta y todo, en donde escuchaban a Luis Miguel todos los pinches días, y al mismo tiempo, mientras escuchan a Luis Miguel, veo que matan a alguien, me agreden, no sé. O sea, supongamos que pasa algo así, ¿no? Yo en mi inconsciente, en mi defensa, en mi supervivencia, digamos, en ese momento, pues yo voy a odiar a Luis Miguel. O sea, todo lo que tenga que ver con Luis Miguel, inconscientemente, no conscientemente, lo voy a odiar. Puede que haya muchos traumas que bloquee, lo que sea, pero precisamente si alguien escucha a Luis Miguel, puede que me ponga de malas, puede que me ponga triste, puede que me ponga, no sé, raro, no sé, ¿no? O sea, es un ejemplo. Y eso es porque es adaptación, es simple adaptación. Otra cosa, nosotros decimos como que sí, esto suena bonito, esto suena feo, pero ¿qué creen? En cada cultura es diferente el sonido. Por eso el sonido de las escalas pues egipcias, el sonido de las escalas griegas, el sonido de las escalas hindús, asiáticas, chinas, o sea, cada cultura tiene su escala de sonidos. Y no todas son armónicas, más bien tonales. Bueno, no todas tienen un patrón tan exacto como el que conocemos aquí en el occidente, ¿no? Entonces, pues sí, em, a lo mejor para alguien, a lo mejor ya no tanto por la globalización del internet, pero alguien de un boomer, por ejemplo, un boomer, no sé, chino, que vivió en China toda su vida, de otro país, que haya vivido toda su vida en ese país y que no haya salido de su cultura, o escucha algo de otro país, pues se le va a escuchar raro, le va a sonar raro, le va a sonar incómodo incluso, ¿no? Entonces, pues sí, así funciona. Literal, uno se adapta a lo que es cómodo y eso le suena bien. Y lo que es incómodo le suena mal. Pero ahora vamos a otra cosa. Es que sí, en este stream se puede tocar todo tipo de tema. Si hablamos del punk, el punk, por ejemplo, sonaba horrible. Bueno, a mí me suena horrible todavía, pero cuando salió era una mierda de música. Para mí sigue siéndolo. Pero era una mierda de música porque el punk simplemente es tocar a lo bruto y gritar a lo que quieras. Esa es la magia del punk. O sea, el punk artísticamente, pues sí, dices, no mames, esa expresión total, esa anarquía, lo que sea, bla, pues fiesta, ¿no? Y chingón. Sí, pero suena horrible. El punk suena a un griterío con guitarras aleatorias, con power chords simples. O sea, pero ¿qué pasa? En la incomodidad de la gente, su comodidad fue el punk. Y así es la cultura de la música en general. O sea, ahí tenemos el reggaetón, ahí tenemos las cumbias, ahí tenemos todo el tipo de género musical. A uno les puede sonar horrible, a otro les puede sonar bien, pero tiene mucho que ver con la cultura, tiene mucho que ver con la tranquilidad, con lo que a uno le hace sentir seguro, en su zona segura, ¿no? Por eso yo tengo mucho la idea de quién hizo que pegara el reggaetón, la industria de la música o el ser humano, que son humanos también la industria de la música, pero ¿qué fue primero? ¿El marketing o el humano? O la persona que no sabía que existía. Bueno, pues claramente el reggaetón existió por personas, ¿no? O sea, por seres humanos. Todos los géneros existieron por seres humanos. O quién sabe, pero sí, o sea, rock, blues, jazz, funk, metal, reggae, reggaetón, regional, todos los géneros, todos, claramente al ser creados por humanos,
están creados por lo que a cada quien de esos seres humanos le hizo sentir tranquilo. Y después de eso, después de sentir esa tranquilidad, fue que expresaron su música a otras áreas y había gente, curiosamente, de su cultura o de su situación de vida, que empezó a conectar con ello. Y de ahí se empezó a popularizar. Y de ahí se empezó a hacer marketing. Y de ahí la gente que no le gustaba empezó a gustarle. Ese es mi pensamiento. Yo creo que tiene mucho sentido. Porque, a ver, no es raro pensarlo. Hace, no sé, hace 15 años, no más. No, sí, como 15. Hace como 15 años el reggaetón era para todos, ¿eh? Para todos menos para, este, bueno, no voy a decir, pero para todos, el reggaetón era horrible. O sea, a casi nadie le gustaba. E irónicamente el reggaetón de antes suena mejor que el de ahora. Pero ¿qué pasó? Se hizo tan popular ese género por gente a la que sí le gustaba, que poco a poco empezó a haber una industria que le empezó a dar marketing a eso. Y como le empezó a dar marketing a eso, pues entonces más gente le empezó a consumir. ¿Por qué? Porque la gente es borrega. Esa es la verdad, la gente es borrega, consume lo que le dan. A ver, si el 90% de la pinche industria musical ahorita es música así, pues claramente la gente no conoce más. Y la música de antes la ve anticuada porque dice, no, eso ya es del pasado, prefiero estar a la moda. Claramente, pero no es que realmente guste, como el alcohol. A la mayoría de la gente no le gusta el alcohol cuando lo prueba, hasta que tiene vivencias, pues de que va a fiestas y todo esto y se la pasa bien, es cuando empieza a consumir alcohol y se empieza a sentir, entre comillas, bien. Así es todo, incluyendo la música. Entonces, pues ¿de dónde viene todo? Conclusión, de la comodidad humana. Todo lo que se vuelve popular, todo lo que se vuelve tendencia, todo lo que básicamente hace que mucha gente se sienta identificada es la comodidad. Es el sentirse en un lugar seguro. Vean hasta dónde ha llegado simplemente pensar en sonido, ¿eh? Ya vimos que efectivamente la música genera diferentes emociones, o sea, totalmente. No hay duda de eso. Y entonces hay que terminar pensando, ¿qué otros sonidos me hacen sentir diferente? ¿No? O sea, ¿qué otros sonidos que están en mi entorno me hacen sentir, pues tal cual, que triste, feliz, no sé, incómodo? Luego uno dice como de, no, es que no sé por qué todos los días me he sentido de esta forma. Puede ser que haya un sonido que esté todo el tiempo de fondo ahí, chingue, 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 chingue. Entonces, pues sí, hay que estar pensando, ¿no? En todo eso, en todo lo que de cierta forma nos hace sentir mal o bien. A mí, por ejemplo, yo creo que a todos, el escuchar electrónicos, o sea, escuchar un ventilador todo el tiempo, escuchar todo el tiempo un regulador de voltaje, escuchar todo el tiempo no sé, a cualquier sonido que haga un electrónico me hace sentir muy estresado cuando es constante. Entonces, en una fábrica, no sé, o en lugares de trabajo donde uno no le pone atención al sonido. Cuando uno va a oficinas o al médico o a consultorios, em, y el cuarto donde estás suena mucho eco, que no se siente inteligible la voz, o sea, se escucha como, perdón, se escucha como difuminada la voz, es muy incómodo, ¿no? O sea, o un salón de clases, si es un salón muy encerrado, se siente incómodo, uno no se siente ni siquiera como que está poniendo atención porque llega un punto donde ese tipo de sonidos encerrados, con muchos rebotes, pues te dan como que bajan la energía, como que te dices, ay, chale. Yo siempre, en donde he vivido, me he fijado en tener un sonido que no tenga rebotes, precisamente por eso. O sea, si se dan cuenta estos paneles de acá atrás, si bien alrededor, pues tengo otros paneles, absorbentes. Aparte de que pues me dedico al audio, también es porque hace que no haya eco. O sea, incluso si yo hablo de lejos,
no se escucha eco, no se escucha la reverberación. Digo eco coloquialmente, no se dice así, pero es reverberación, ¿no? Si hablo desde lejos, sí se escucha lejos, pero no se escucha el cuarto, ¿no? Porque precisamente está acondicionado para que no suene así, porque es mucho más cómodo también. En mi sala, parece como que la sala la puse así nada más porque así me gusta visualmente, pero también la puse así un poco por el tema acústico. O sea, sí pensé también en, a ver, si lo pongo en el lado más grande de mi departamento, va a sonar mucho más la reverberación de mi sala. Y no quiero eso. Entonces lo voy a poner en el lugar un poquito más cerrado, donde rebote más el sonido con el sofá, con, no sé, o sea, sí lo pensé. Y sí, o sea, todo el tiempo estoy pensando en qué suena mejor, cómo suena mejor y así. Y creo que es algo que se debería normalizar un poco más. A lo mejor no que todo el mundo lo sepa, pero sí que los arquitectos lo sepan, por ejemplo. No sé si los arquitectos realmente lleven ese tipo de cosas. Podría hablarlo con un arquitecto y si da un tema largo, pues poder invitar a un arquitecto, por ejemplo. Este, pero bueno, eso ya lo veremos en un stream. Y yo creo que ya este stream ya lo doy por terminado. Voy a poner una canción épica. No sé qué canción poner, pero... Ay. Voy a dar por terminado este stream. El ojo. Y bueno, pues nos vemos básicamente el martes o el jueves. Yo estaré avisando en redes o aquí yo pongo el calendario. Y pues ya, nada, nos estamos viendo.